Bueno, vamos entonces con la lección. ¿Qué tema es este? Conquistando los corazones, liderazgo 1, el corazón de las personas, capítulo 4 o punto 7 en el cronograma semanal. Primera cosa, no regañes. No ¿Qué regañes? regañes. ¿Quién es el regañón del grupo? Adrián Moreno. No hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. No. Ya listo, terminamos, ya nos vamos. ¿Eh? No No ¿Eso qué es regañes. regañar? Reprender. ¿Está? Reclamando. Reclamando. No, regañar ¿Retar? es retar. No estés regañando siempre o tratando de enseñarle algo a alguien todo el tiempo. Te van a rechazar y despreciar. Es decir, no seas como la pastora Marixe, que todo el tiempo te está enseñando algo. ¿Sí? La palabra a completar es regañando. Santiago 3.1 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibieron mayor condenación. Hacerse el sabiondo trae condenación. Eso es un burro. Le preguntaron a un psicólogo recién graduado, miren qué ejemplo, ¿qué fue lo más o lo que mejor aprendió durante los 5 años de estudio en la universidad? Y él contestó: a cerrar la boca, guardar silencio y dejar que el otro hable. Guardar silencio y dejar que el otro hable. Segunda condición: no hables de maldición. No hablar maldición. Hay gente que está todo el día hablando, ¿no? José tiene una maestría en qué hace calor. Ahora pasó. No estés hablando enfermedad, problemas, molestias, Estoy enfermo. cosas negativas. Me sale todo mal, no tengo plata, no me dieron tal cosa, no llegué a tal Eso es otro. profetizar en contra de su vida, no también. O sea, Sí, pues yo te claro, digo, está no tengo hablando. plata, estoy declarando sobre mi vida. No. El pastor y yo siempre decimos que Por más que no tenga, tenés que insistir. uno se va atando como un matambre con las propias palabras, ¿no? Entonces después tenés que caminar tipo Morticia Adams porque ya te ataste tanto con tus propias palabras que ¿para qué te va a atar otro? No estés hablando de enfermedad, problemas, molestias, cosas negativas. Lo que no tengo, porque no tengo esto, no tengo aquello, no tengo lo otro. Lo que te han hecho, lo que perdiste. Epa, es un hombre. Hay demasiadas cosas hermosas que son de bendición en la palabra de Dios, de las cuales hay que hablar, que no podemos perder el tiempo hablando cosas negativas. Es decir, ¿qué tengo que hablar yo? ¿Cómo estás? Fantástico, de 10, súper. ¿Eh? Fantástico, de 10, súper. Tampoco ser exitista. Pero ¿para qué le vas a hacer propaganda al diablo si el diablo se sabe hacer propaganda solo? Amén. Todo lo que contenga un no, todo lo que sea resta, todo lo que sea división en nuestra vida, viene de Satanás. Satanás se ocupa de hacerse su autopropaganda. Usted no sea tonto y no le haga propaganda al diablo. La bendición que hables te va a acontecer. Así también la maldición. ¿En serio? Claro. Y yo todavía le contesto. Ay, Señor. Y yo le contesto. Salmo 109, 17. Esta es la mejor clase. Amó la maldición y esta le sobrevino. Sí, no, hay otra palabra que no está en el Salmo. Que lo que más temió leyó. Proverbios 26. Yo lo había leído. Proverbios 26 dice que Lo que además más dice, temes es lo que te llega. te llega, pero además, bueno, eso también dijo Job,
Lo que temí me aconteció, dice es Job. cólera. Lo que Pero en temí. Proverbios hay una palabra que dice que la maldición nunca viene sin motivo. Y el motivo generalmente es tu propia lengua. Por ejemplo, si le decís a tu esposa permanentemente qué fea que estás, qué mal que cocinás, ¿Se vuelve por qué fea? no te ocupás de tal cosa, porque primero te vas a volver todo eso vos. Vos, no ella, vos. Pero además la estás cubriendo de una palabra que no es de bendición. Entonces, esa mujer va a dejar de estar alegre, va a dejar de mirarte bien, va a dejar de tener ganas de hacer cosas por vos o por la casa. Hablábamos de cantar de los cantares y de cómo tiene que ser la relación en un matrimonio, en una pareja, ¿verdad? Que tiene que ser siempre de bendición, porque la bendición te enaltece, superlativiza tus condiciones positivas, y la maldición saca de bajo tierra todo lo negativo de tu personalidad actual o de tus antepasados. O sea, te trae todo el pasado a memoria. Nosotros guardamos, dice la palabra, que nosotros guardamos memoria de nuestras memorias. Y nuestras memorias son nada más ni nada menos que las vivencias de nuestros antepasados, padre, abuelo, tío, primo, sobrino, bisabuelo, tatarabuelo, ¿sí? Ahora con la bendición pasa eso lo mismo. Cuesta Con la más, ¿no? bendición exactamente pasa Cuesta lo mismo. más. No, pasa exactamente lo mismo. Pero de que acontezca es otra cosa. ¿Cómo? Si acá la palabra dice, Yo digo, voy a comprar mi casa, voy a tener el templo, voy a construir con mis propias manos, Sí, lo vamos seguro. a hacer. ¿Estás declarando todo eso? Sí, claro, pero como que David quería hacer su templo a Jehová y dijo, no, ¿cómo lo va a hacer? O sea, tiene muchas cosas. sin embargo, ¿O ¿tuvo los recursos, sí o no? no? Bueno, pero no. ¿Pero qué le dijo Dios? a Yo David? lo quiero hacer, dijo. Y el Señor le dijo, no lo vas a hacer vos, o sea, que no había un propósito. Todo tiene que ver con el propósito que Dios quiere hacer, aparte de lo que uno declara. Pero es que si los propósitos, uno tiene que hablar de acuerdo al plan de Dios. Si vos sabés cuál es el plan de Dios, Sí, la tenés voluntad. que hablar. Por eso dice antes, y hemos estado estudiando, que no debemos hablar cualquier cosa. Yo puedo decir quiero un Mustang, pero le pregunté a Dios si quiero un Mustang para mí, ¿para qué sería el Mustang? Yo oro por la iglesia, por ejemplo, y le pregunté a Dios si quiero hacer una iglesia para Dios. Y bueno, Capaz que Dios lo quiere. pero ¿cómo no va a querer Dios? Ahora hay que ver si el modelo que vos elegís es el modelo que elige él. Preguntarle que te dé el diseño. Porque a lo mejor es una iglesia sin paredes. ¿Qué sé yo? Digo. Bueno, tendrás que ver quién te habla, ¿no? Y no, claro, tenés que ver oído derecho, oído izquierdo. Te habla el Señor, te habla el Hasatán. ¿Qué cosa? ¿Es tu propio sentir y tu interés o es la voz de Dios? Fijarse. Nunca calumnies a nadie. Calumniar acarrea enfermedad. Calumnia. O sea que de verdad, ¿no? Los que viven enfermos es porque viven calumniando. ¿Viste que hay gente que vive enferma, pastora? Sí. Y tengo enfermo, y esto, y me duele acá, y me duele acá, y hoy me levanté mal, y hoy me levanté enfermo. Se da Y mal. bueno, sí, claro, es por eso. Natal. La calumnia acarrea enfermedad, porque la calumnia es un pariente muy cercano del chisme. Y el chisme que trajo, ¿qué le trajo a María y a Aarón? Lepra. Lepra. Ah, muy ¿Y bien. sobre quién recayó la lepra? ¿Sobre Aarón o sobre María? María. Yo, María. ¿Quién empezó el chisme? María. María. Ni más ni menos. ¿Te acordás de eso que te dijo una vez? Pastora. Calumniar acarrea enfermedad. Salmo 109, 18, 20. Se vistió de maldición como de su vestido. Se vistió de maldición como de su vestido. Y entró como agua en sus entrañas. ¿Cómo entra la maldición? Como agua. Como agua en sus entrañas. O sea que ¿dónde va a radicar la enfermedad generalmente de esa persona? En el vientre. ¿No se dieron cuenta que actualmente hay un alto índice de personas, por ejemplo, que dicen, ay, tengo colon irritable?
Bueno, fíjate cómo hablas, hermano. ¿Sí? Y se da más en las mujeres que en los varones. Tremendo, la mujer bien todas. Sí. Porque la mujer suele calumniar y chismosear más. Entre ellas el vientre también. Sí, Dolor todo de lo que panza, son dolor de la las panza, dolor de ¿Eh? Pregunta, le quiero hacer una pregunta. Cuando el profeta Eliseo, ¿sí? Sí. Que lo cargaron, que le dijeron calvo, ¿por qué me dicen calvo? De lo que sea. El profeta Eliseo se enojó, se apesadumbróse y dijo, no dijo así que dice el Señor, pero dijo, ¿eso está bien? ¿Sí? ¿Y cómo? Si estamos diciendo que para bendición, no es por maldición. Pero ¿sabés qué pasa? Que seguramente no era la primera vez que se lo decían a Eliseo, y no habrá sido la primera vez ni la No, única acá que nos les dice habrá que llamado cuando la te atención. cansen, nos dice cuando te cansen, que vos Pero no podés- te olvides que era un profeta, no hubiera bajado, no hubiera... Eso también contiene otra enseñanza. La boca certera, porque la boca del profeta es una boca certera, de lo cual no se habla nunca. Si yo te digo a vos que Trump es un profeta, vos capaz que te reís. Pero fíjate qué pasa con las cosas que dice Trump y te vas a dar cuenta que es un profeta. Ahora, ¿qué pasa? ¿Lo podés usar bien o lo podés usar mal? ¿Sí? Sin embargo, tu boca va a seguir siendo profética. Va a ser una boca de profeta, mejor dicho, no profética. Una boca de profeta, que son dos cosas distintas. Profeta es aquel que tiene una autoridad tal para que las cosas sean. Ahora, esa autoridad se la dio Dios. Sin embargo, Dios para esa autoridad nos quita el libre albedrío, no. Por eso el autodominio es una cosa tan importante. Porque el don es tan profundo, el don es tan pesado en un profeta, que esa boca, si habla Dios, va a hablar por Dios, pero si habla el Hasatán va a tener la misma fuerza, y sin embargo va a estar hablando por el Hasatán. O sea, el profeta habló por Hasatán. Ahora, ¿por qué sabemos que lo que hizo Eliseo no fue tan malo? Porque no se volvió a hablar del asunto y porque Dios no lo castigó por ello. No sabemos, no está escrito. Acuérdense que la Biblia escribió Constantino. Pero no es que le escribió, mandó La chica. que la reescribieran. Pero lo cierto es que se explica por sí misma. Pero, Y no hay ningún lugar en la Biblia donde se lo rememore o se lo vuelva a mencionar a Eliseo con una connotación negativa derivada de ese hecho. Contiene otras enseñanzas también, ese hecho particular de Eliseo, ¿sí? Primero, que vos tenés que saber con quién estás hablando. Segundo, como vimos antes, no podés decir cualquier cosa, podés lastimar, y en ninguna parte de la Biblia dice que un pastor, un evangelista, un maestro, un apóstol o lo que fuere, no puede ser lastimado en sus sentimientos, porque todos, absolutamente todos los habitantes de este mundo tenemos una parte de Nefesh y una parte de Neyamá, y nuestro Nefesh puede ser lastimado y nuestra Neyamá puede ser tranquilamente opacada. Oscurecida, ¿por qué? Por una sucesión de lastimaduras, una sucesión de heridas. Por eso tenemos que cuidar tanto lo que es nuestra boca. Entonces, si no, el mismo Jesús se enojó, ¿por qué no podía enojarse Eliseo? Pedro se enojaba 2 por 3. Pero esto no le... Bueno, pero eso tuvo otra connotación. El enemigo usó a Pedro para cortar la oreja y resulta que en eso puso el plan en peligro, porque al que le había cortado la oreja iba a ser elegido sumo sacerdote y no iba a poder ser elegido sumo sacerdote si le faltaba un miembro, porque estaba prohibido en la ley farisea. está bien, pero volviendo, Y eso no se dice nunca en la iglesia. El hecho no es que cortó la oreja. El hecho es que, si vos lees atentamente en Hechos de los Apóstoles, ese al cual Pedro le cortó la oreja termina siendo el sumo sacerdote después. Y se derivan un montón de cosas de esa cuestión. No hubiera podido ser sumo sacerdote teniendo la oreja cortada. ¿Por qué? Porque allá en el libro del Levítico y en el libro de Éxodo
dice que no puede, el sumo sacerdote no puede tener mancha, así como luego Jesús, ¿por qué es elegido y por qué es transformado en nuestro sumo sacerdote? Porque fue hallado sin mancha, es el único justo, dice la Biblia. Si Jesús hubiera tenido un defecto, un defecto espiritual o lo que fuere, no hubiera podido ser quien fue. No hubiera podido ser puesto en el lugar que fue puesto, que fue aceptado, mejor dicho, porque no es que fue puesto así. Él se ganó el lugar, conquistó el lugar. Por eso fue hallada su justicia. Porque conquistó hasta lo último. No le importó nada de lo que pasaba a derecha o izquierda. Conquistó hasta lo último. Entonces, así como aquel macho cabrío no podía tener en la antigüedad, para ser ofrecido no podía tener defecto, el sumo sacerdote no podía tener defecto para ser tal. Ahora, sin embargo, con la oreja cortada hubiera podido hacerlo, no. Entonces, ¿qué hace Jesús? Un milagro extremo. ¿Habrá tenido ganas Jesús de hacerlo? ¿O lo hizo porque era necesario? Yo creo que también lo habrá hecho para que, en presencia de todos, para que sepan quién era. Yo creo que no, porque no era su objetivo. No era su objetivo. Su objetivo era que se cumpliera el plan. Su objetivo no era que supieran quién era, al contrario, porque Jesús a partir de ese momento se mantiene absolutamente en silencio, hasta que entrega su alma. Con el único que habla en ese periodo, desde ese momento en el monte hasta el momento de entregar su alma, con el único que habla es con el Padre. No pronuncia otra palabra a partir de ese momento. Si ustedes ponen mejor atención, se van a dar cuenta que lo último que dijo Jesús fue eso: Pedro, ¿qué has hecho? Porque si ese no iba a terminar siendo el sumo sacerdote, el plan se torcía y cambiaba la historia. Porque también ese sumo sacerdote tuvo que ver después en lo que vino en el tiempo del libro de los Hechos. Si no hubiera sido ese sumo sacerdote, las cosas no hubieran sido como fueron. Entonces, hay que ver también, como vemos, cuál hubiera sido la voluntad de él. Los muchachos no eran desconocidos para Eliseo, la situación no era desconocida para Eliseo, porque si no, ¿cómo es que se pusieron a hablar con él y se burlaban de él? Para redondear eso, o sea, ¿cómo sería? ¿Que el profeta puede maldecir? Claro. Vos podés hasta decir, si fueras un profeta y Dios te autorizara, podés hasta cortarle el hilo de plata a alguien. Y se muere. Como haciendo grupo. Y se muere. Ahora, ¿qué pasa luego? Si Dios no te lo dijo. Ay, ay, ay. No es amén, es ay, ay, ay. ¿Viste? Pues, a ver, porque tenemos una mala concepción de lo que es un profeta. Si nosotros entendemos definitivamente que profetizar y un profeta son dos cosas diferentes, ¿sí? Y luego de entender eso, entendemos que un profeta habla por la boca de Dios. Tu boca ya no es tuya, es la de Dios. ¿Hasta dónde vos podés hacer lo que se te dé la gana? Yo le pregunto 3 veces a Dios si tengo que abrir mi boca. Dios me dice un montón de cosas, pero he aprendido, a fuerza de coscorrones, de parte de Dios, que no todo lo que me dice lo tengo que decir. Porque yo sé que si yo abro mi boca, al fin sucede, y si no, mira la Villa 31. Y ese es el ejemplo más... Hoy hasta el nombre le han cambiado a la Villa 31, ya no se habla más de la Villa 31, se habla del barrio 31. ¿Qué dijo el Señor el 9 de septiembre del 2009 a las 9 de la noche en ese lugar? Que ya no iba a ser llamado villa, sino barrio y el más caro de Buenos Aires. Que iba a ser urbanizado, ¿Qué estamos viendo? Ya han pasado 10 años, bueno. Entonces, ¿la palabra de Dios se cumple o no se cumple? Sí que se cumple a nuestro pesar, sí,
¿Cuántos gobiernos pasaron del 2009 hasta ahora? 3. ¿Y en cada uno se ha cumplido algo? Sí, se ha cumplido algo. Yo creo que igualmente el tema de los profetas ahora es como muy... Está bien, si se vive un tiempo acelerado, pero hay un aceleramiento que se levanta profetas muy así más. Yo creo que la verdad, el ser profeta es la voz de Dios. Es algo muy delicado, muy profundo. Lo que pasa Como es que el 90% de los que andan dando vueltas y dicen que son profetas no son profetas. El 90% de los que andan dando vueltas que dicen que son apóstoles no lo son. El 90% de los que dicen que son maestros no lo son. ¿Y qué dijo Pablo de esto? Que uno tiene que confrontar con la Escritura. Uno tiene que confrontar con la Escritura. El apóstol tiene señales para hacerlo. Levantan profetas. ¿Y dónde dice la palabra que el hombre levanta profetas? Te pregunto. ¿Dónde dice la palabra que el hombre levanta profetas? Partiendo de esa base. Dios levanta profetas. Bueno, y entonces, ¿por qué levantan profetas en las iglesias? ¿Quiénes son para levantar profetas? Si a los profetas solamente los levanta Dios. ¿Y cómo te levanta Dios? De un día por otro Dios me dijo soy profeta. Dios te llama desde el vientre de tu madre y te prepara desde el vientre de tu madre. Generalmente venís de una familia influenciada por lo profético, una familia de profetas. Que ojo, los profetas, hay muchas familias en las cuales hay gente que es profeta y no saben que lo son porque no están en el camino, porque no se dedicaron, porque no lo vieron, porque están en una iglesia como nosotros conocemos unos cuantos que no creen en los profetas o en las profecías o en qué sé yo, bueno, lo que fuere. Pero en el mundo Dios desparrama todos estos ministerios, 7.150 millones de habitantes hoy en el mundo, y cuán poquitos son los que creen y cuán poquitos menos todavía los que conocen verdaderamente del plan de Dios. Y un maestro, a ver, un profeta no puede estar si no tiene dos cosas de su mano: el don de la enseñanza y la sanidad como señal. Porque es así en la Biblia, es el plan de Dios. La señal, y si no, fíjate, ¿qué le preguntó Juan a Jesús y que le contesta Jesús a Juan? Le contesta de sus señales, y las 5 señales que le dan, las 5 son señales de sanidad. Porque es así como se identifican los profetas, con las señales de sanidad. Al apóstol, ¿con qué se lo identifica? Con la señal de qué? La señal de dirección y de buena paternidad. Pero no para que le llamen padre, porque escrito está: no llamarás padre a ninguno en la tierra, porque padre tienes en el cielo. ¿Ah? Entonces, ¿está bien que llamemos padre a los apóstoles? No, bíblicamente no. Bíblicamente no. ¿Todos tienen los 5 ministerios? No. Ahora, para ser un apóstol, ¿tenés que tener los 5 ministerios? Sí. ¿Un profeta tiene que tener los 5 ministerios? No. Profeta. Y a lo mejor el profeta no es maestro, Y eso que pero sí ser- tiene que tener para algo ser para maestro. enseñar. Claro. ¿Se entiende? Ahora, el pastor es pastor. ¿Sabes una cosa? Es más cómodo. Según la letra hebrea, el pastor es lo que dijo Jesús, solamente el que cuida. Chao. Nada más. Es responsabilidad, pero no. Pero nada más. El pastor, la visión del evangelio es cúbica, ¿verdad? La visión del evangelio es cúbica. Tiene frente, profundo y anchura. El pastor ve el frente, ve lo lineal. Ve sus ovejitas todos los días, están todas sanitas, están todas bien, están todas ahí pastando, están todas en el corral. 1, 2, 3, 4, 5, 50, 500. ¿Ok? Muy bien. Uy, me faltó una, salgo a buscar la una. La busco, la cargo. ¿A quién le dije esto la vez pasada? No me acuerdo, pero le dije: ¿sabés qué pasa? Que el ministerio pastoral está apto para levantar una oveja. Si tenés que levantar y hacer UPA
a 500 ovejas juntas, termina aplastado el pastor. Eso no es un ministerio pastoral, es un ministerio de sacrificio, pero no tiene nombre en la Biblia. Entonces, todas las ovejas no están para ser cargadas en el hombro del pastor. El pastor tiene que impartir la palabra y la palabra tiene que llegar a los corazones. Cómo llegue a los corazones depende del pastor y depende de cómo el pastor ha escuchado la voz de Dios y cómo Dios le dio la estrategia para que esa palabra llegue a las ovejas. Por eso el pastor no tiene que predicar en función de su propia vida, no, o en función de su Yes. deseo, sino que tiene que escuchar la voz de Dios para saber lo que le hace falta a las ovejas de Dios. Pero el 95% de los pastores piensan que las ovejas son propias. Entonces le prohíben a la oveja que vaya a visitar otras iglesias, le dicen a la oveja que se levante, que coma, que piense y que se multiplique según lo que dice ese pastor, que si no va a la iglesia no está bien. Y si el tipo no tiene ganas de ir, ¿cuál es tu problema? Si el problema del tipo es no tuyo. No pasa por tu entonces si voluntad. yo pastor y voy a una oveja que de mi iglesia, no quiere venir, listo, no va nunca más. Si se la decide, venir al yo. No, vos podés llamarlo por teléfono, podés ir a visitarlo y cómo estás y cómo andás, pero Más. nadie vas a amarrar del cuello y traerlo, y tampoco castigarlo. ¿Cuántas porque veces no hay que ir a vino. visitar a la persona o cuántas veces hay que Lo que preguntarle? el o que- Espíritu Santo te diga, porque cada uno sabe más o menos por el camino donde vino esa persona. Entonces, si tiene una adicción, vas a ir más seguido. Claro. Si no la tiene, bueno, te vas a preocupar, che, qué raro que fulanito no vino. Si pasó por 8 iglesias ¿Y qué tiene que ver? y yo tengo que buscarlo todas las veces que sea necesario. ¿Y por qué buscarlo y no recibirlo cuando viene? No digo que no venga, digo, no estoy diciendo que no. ¿Cómo estás? ¿Cómo, Bien. cómo andan tus cosas? Date una vuelta, venite, pero si no viene, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a obligar a que venga? No podés. No podés obligarlo a que venga. Porque ni Jesús lo hizo. Y eso Yo, cuenta en por esto, quién, por cada uno, o sea, ya cuenta que, o sea, que uno, cuenta, ¿sabes qué? Hay que tener muy en claro que las ovejas no son nuestras. Si nosotros apacentamos bien, la oveja se queda. Cuando la oveja está incómoda, empieza a moverse en la silla. Empieza a saltar la valla del corralito. ¿Eh? O porque no recibe suficiente alimento, entonces no puede recibir siempre el mismo alimento la oveja. Hay que saber que, como en cualquier mesa, tiene que haber variedad de alimentos. Tiene que venir otros, tiene que... Vos mismo tenés como... A cualquier hijo, vos qué le decís, no lo apacentás igual cuando tiene 5 años a cuando tiene 15. Entonces, visitar a otros, así como nos visitan a nosotros, que el pastor vaya de visita a otro pastor y lleve alguna parte de su congregación según convenga, está muy bien. Porque entonces los hermanos se intercambian con otros hermanos de otras iglesias y no van a sentir la necesidad de ir por su cuenta. ¿Se entiende? ¿sí? Si viene Marcos Witt, va a la iglesia de Bernardo Estamatea, o viene, qué sé yo, no sé, una salmista y va a la iglesia del pastor Héctor Jiménez y va, qué sé yo, a donde fuere, ¿por qué no podemos ir con nuestra congregación? ¿Por qué no le podemos decir a nuestra congregación, hermano, este fin de semana está fulanito, miren, está fantástico porque no es una cosa que estén todos los días entre nosotros? Es un buen salmista, ¿por qué no acompañar a la congregación y bendecimos nosotros esa congregación con nuestra presencia? ¿Por qué no? ¿Cuál sería el tema que no? Bien. Es un día y estás bendiciendo con tu congregación, va el pastor, la cabeza de la casa, con las ovejas, bendicen, uno deja una ofrenda, lo que sea, la sola presencia, ¿qué sabe si algún hermano o alguien no va a tener palabra o un momento para intercambiar con otro y puede ser de bendición con otro? ¿Por qué no? Para fraternizar. Para eso somos hermanos. ¿Ok? Bueno, toma. Generalmente el problema es el miedo a que las ovejas vean algo diferente, les guste más y se los vayan.
Bueno, pero eso tenés que haberlo conversado antes con el Señor y preguntarle al Señor, ¿estoy yendo bien por acá o tengo que cambiar el rumbo? De eso se trata, ¿verdad? Ya estamos terminando, ¿no? Bueno, y entonces, controlar la lengua es una hazaña olímpica Guau. que Dios reconoce como, me gustó esto de olímpica, hazaña olímpica, que Dios reconoce como perfección. Es un arte que, como todo arte o deporte, se perfecciona ¿con qué? Con la práctica. Y la práctica debe ser constante. Y se debe ir perfeccionando, no necesariamente es siempre lo mismo. Porque todos ofendemos muchas veces, dice Santiago, ¿sí? Santiago 3 dice, porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. ¿Cuántos podemos ser considerados varón perfecto? Ninguno, porque la palabra dice que solo Cristo es el hallado justo, el justo. De aquí hasta la eternidad, somos el resultado de lo que hablamos. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. ¿Puedes pensar en momentos en los que la lengua te ha traicionado? No me contesten. ¿Puedes pensar en momentos en que la lengua los ha traicionado? Sabiduría no es solo saber qué decir en un momento preciso, sino también es saber callar cuando hablar pueda ser devastador. Muy bueno. Este vamos a darlo. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Acuérdense que el pacificador es hijo de Dios. Tenemos que entregarle al Señor la vieja lengua que tanto daño nos ha causado y con la cual no solo nos hemos metido en dificultades, sino que también hemos dañado a personas. ¿Amén?